Hola, continuamos con el famoso libro El efecto del sí, historias que transforman vidas. Vamos a hablar de un país que debe ser uno de los que tiene más habitantes, 220 millones de personas. Un país que ha sido de mucha pobreza, un país en crisis. Y hay un matrimonio interesante que comienza a hacer todo un trabajo hacia los vulnerables y que hace una labor social notable y que es emblemático en este libro, Luis. Es un matrimonio, se llama Imán y Lea Santoso. Así es. Me llama la atención que este es un matrimonio que fue formado en Harvard, en sus niveles de educación superior. Sin embargo, no se desconectan de lo que está pasando de la realidad de un país de 220 millones de personas, Así es. después de la crisis asiática, un país de extrema pobreza, Exacto. y ellos deciden volver a su país para cómo hacer un aporte. Ahí está la primera pregunta, porque una persona que estudia en Harvard tiene una posibilidad de quedarse en los Estados Unidos, Sí. desarrollar toda una carrera profesional, obviamente con una prosperidad económica que es un tremendo potencial. Así es. Y ellos no hacen eso, sino que por el contrario, dicen, nosotros tenemos que volver al país que nos cobijó, donde nacimos, y ser un aporte a ese país. Para tomar esa decisión, ahí el efecto del sí pasa a tener también un aspecto súper relevante. Lo digo principalmente porque hay muchas personas que seguramente tienen una vocación social, pero les entusiasmó ya egresar de Harvard, les entusiasmó estar en una buena corporación. Correcto. Y el ambiente también que ello implica en el desarrollo económico profesional de sus vidas. No es fácil volver nuevamente al país simplemente para ocupar la profesión para una vocación social. Tú los conoces como matrimonio, pero me gustaría que pudieras desarrollar eso. ¿Cómo ellos toman esto del efecto del sí, escuchar ese llamado? Lo hemos conocido desde 1991 y ellos son pareja muy querida por mí y mi esposa, porque hemos caminado juntos a través de los años. Y lo que ha pasado con ellos es comenzaron con la visión. Entonces Harvard simplemente fue un instrumento para prepararles mejor para responder a esa visión. Y esa visión fue las islas y las ciudades y más que todo las aldeas de su país de Indonesia. Como mencionaste, 20 millones de personas y también con 40.000 aldeas. Entonces, el comienzo del proceso, saliendo como un estudiante un poco revolucionario en ese momento, en activismo, en el área política, influyendo cuando era joven, él siempre tenía grandes visiones. Y la primera era cómo él podría contribuir a la crisis de la pobreza del país de Indonesia. Entonces, él saca un mapa y tiene todos esos lugares marcados en el mapa y coloca el mapa delante de Dios y clama a Dios, muéstrame cómo puedo responder a la gran tarea para ayudar en este país salir de su pobreza. Pobreza nata, pobreza realística financiera y pobreza espiritual. Entonces, eso es el clamor de su corazón. La esposa es una visionaria que lo acompaña y ella es la que da ciertas pautas. ¿Por qué no te vas a estudiar a Harvard? Es una de las pautas que ella lo da. Entonces, para su preparación anterior, que todavía estaba en esa universidad, ella está diciendo, tienes que sacar todo As para poder entrar a Harvard. Entonces pone a su esposo metas y él sale con todos As en su universidad y pero va con una misión no de quedar y prosperar personalmente o quedar en los Estados Unidos, sino de regresar. Pero ¿cómo no perder esa visión? Porque mucha gente puede partir con esa visión. Sí. Y una vez que entra a Harvard, lo vemos todo estrellado, lleno de éxito. Así es. Y logra finalmente un título profesional. Correcto. Como que uno podría decir, bueno, yo voy a postergar un poco la visión. Eso le puede estar pasando a muchas personas. Es cierto. Y para no perder ese foco, ¿qué fue lo que hace que él no pierda el foco y el propósito por el cual fue a Harvard?
es porque él tuvo un corazón que estaba muy ligado al corazón de Dios. Y entonces él y su esposa se dedicaban más que todo a la oración, que hasta este día lo hacen y movilizan a mucha gente. ¿Cuál es la solución a la pobreza? Uno es clamar a Dios para que Él nos muestre, para que Él nos guíe a los elementos, a los principios. Entonces eso no les dejó en Harvard, ese compromiso a orar y buscar a Dios como el Dios de todo el universo. Y en ese proceso su corazón quedó ligado al corazón de Dios, en un sentido a la palabra de Dios. Y cuando salió como misión de Dios, de Harvard, no con elementos para quedar y prosperar personalmente o administrativamente. Y creo que fue ese compromiso con Dios que los mantuvo a ellos con su visión y queriendo implementar su visión con elementos en el camino para ayudarles a lograr ese propósito. Dentro de su equipo surge otra persona que se llama Mamá Hana, así le dicen por lo menos, en el equipo de Imán y Lea Santoso. Sí. ¿Quién es Mamá Hana y por qué es tan importante esta persona, esta mujer, en todo lo que es el desarrollo de la ayuda hacia los más necesitados, a los más pobres en Indonesia? Mama Hana es una de las personas más respetadas en todo el país, de todas las diferentes religiones, líderes de religiones, y del mismo presidente. Ha sido premiada por el presidente, por su entidad y el trabajo que ha hecho. Mama Hana surge con su esposo en equipo, desarrollando adiestramientos para las personas en lugares más pobres del país. Y entonces nosotros hemos visitado estos lugares, escuelas, y para ayuda práctica para personas en diferentes áreas de la vida, como emprendedores más que nada. Y entonces una de las cargas que ella tiene después de observar lo que está pasando en este proceso es conocer las necesidades, y en su ciudad entonces invita a los pobres que están en la calle a venir, y una vez a la semana celebran, ofrecen comida a esas personas, y va conociendo con su apertura de corazón las necesidades más profundas. Y en ese proceso encuentran que la necesidad más profunda es que cuando no hay matrimonio, los hijos de ese matrimonio no tienen los beneficios o los derechos como ciudadanos para ir a la escuela y para tener las necesidades básicas, ¿no?, que ofrecen un Estado, inclusive como Indonesia. Entonces hay multitudes, millones y millones y millones de estas personas que están en esa condición. La pareja no está casada. Entonces ella hace algo que no se ha hecho antes, que comienza a tener celebraciones de matrimonio. Y a través del país tienen grandes eventos para celebrar matrimonios, de donde vengan los matrimonios, qué persuasión, qué tipo de compromiso, qué tipo de religión. Entonces, para que estas parejas, que es un momento de mucha celebración, porque vienen los hijos también y viene el potencial que puede surgir, y entonces de estos matrimonios los hijos ahora se pueden registrar. Entonces estuvimos con Doris en un grupo pequeño donde había Budi era el joven hombre que estaba dentro de Yakarta, la capital, responsable para encontrar esas personas que ya podían tener su permiso y para registrarlos, estos jóvenes, estos niños. Y era toda su misión, era ir por Yakarta para encontrar estos hogares y registrarlos. Y esto es lo que está sucediendo a través de todo el país, y vieron eso el presidente y los otros, ha sorprendido lo que está pasando y la celebración humana, el gozo que está ocurriendo allí con estas circunstancias, estas celebraciones, que ellos la han premiado por su trabajo. Porque un país donde vive gran cantidad de personas, 220 millones, sí, todavía hay mucha pobreza. Correcto. Y hay muchos que ni siquiera tienen certificado de nacimiento. Eso es. Ni siquiera tienen una cédula de identidad Así con la es. cual pueden tener beneficios del Estado, con la cual podrían votar. Y lo que hace esta mujer, Sí. imagino también el equipo de Lea y Imán, es darle dignidad para que esa gente pueda resolver esos temas.
precisamente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Porque es tanta la cantidad de gente, me imagino. ¿Cómo comienzan a hacer eso? Algo que debería ser algo de políticas públicas, Es. no lo hace un gobierno, lo termina haciendo, digamos, un ciudadano. ¿Cómo comienza todo ese trabajo? Bueno, comienza con el primer caso y luego tiene poco apoyo de parte de los encargados ahí en esa ciudad, pero cuando va creciendo la respuesta y más gente quieren casarse y tomar este paso, entonces el gobierno comienza a dar apertura y reconocimiento y la noticia comienza a correr a través del país, a través de las ciudades y también las 40,000 aldeas que están ahí, y entonces la palabra se está llevando, noticias están siendo comunicadas por CNN y otros grupos, y la gente se da cuenta, entonces está siendo apoyado por el gobierno, por los educadores, y poco a poco más y más gente se enteran, y más entonces quieren tomar este paso. El caso del matrimonio Imán y Lea Santoso, Sí. ¿es un matrimonio día de qué edad? Bueno, hoy él tiene sus 70 y... yo envié un correo electrónico para celebrar con él la semana pasada 75 años de vida. Y 75 años de vida, donde una gran parte siguen trabajando con los pobres actualmente. Con los pobres, sí. El presidente mismo ha identificado que el nivel de pobreza es mucho más grande en los pueblos que en las grandes ciudades. Entonces hay una iniciativa a nivel nacional, pero ya estaba adelantado él con su oración, ¿se acuerda? Con los 40,000 aldeas. Entonces él trabaja con ese fin de ayudar esos pueblos a desarrollarse. Entonces su enfoque principal desde el comienzo, y lo que tiene, yo estuve con él hace 2 años en el evento, cada año tiene una cumbre de Transforma Indonesia, como parte del Transforma Mundo. Él fue que inició en 2005 en un gran estadio con 80,000 personas allí en Yakarta, un clamor a Dios por el país y por el mundo. Ahí inicia Transforma Mundo. Sí, ahí toco ese punto porque ahí se inicia lo que es ese movimiento que se llama estoy Transforma facilitando. Mundo. Sí. ¿Qué es Transforma Mundo? ¿Qué persigue Transforma Mundo? Persigue Transforma Mundo ver la transformación de cultura y desarrollo del país y la pobreza, y en el sentido que tiene también una base espiritual, en ese sentido también está incorporado culturalmente hablando y espiritualmente hablando, pero ver el desarrollo y esta historia del ISFEC, las historias son los amigos que hemos estado trabajando con esta visión. Cada año hay una cumbre y luego hay muchas cumbres nacionales. Ahí en la India tuvieron cumbre nacional, ahí comienza en 2005 en Indonesia a nivel global. Entonces, estas cumbres anuncian e invitan a las dos veces, anuncian que sí estamos viendo esta influencia y quieren afectar las 7 áreas de desarrollo en un país, por ejemplo. ¿Cuáles son? Pues economía es uno, familia es otro. Entonces son las diferentes dimensiones de la vida de una sociedad. Y entonces en ese enfoque se trabaja con facilitadores de cada una de las 7 esferas y cada una de 7 áreas que llamamos área de desafío. Y entonces desde 2010 comenzamos como una nueva etapa 2020 con lentes de ver cambio en respuesta a 7 grandes desafíos. Entonces el desarrollo viene en respuesta a las 7 esferas y los 7 desafíos. Y la nueva generación, es una nueva énfasis para levantar una nueva generación. Cuando tú hablas de 7 esferas, tienen que ver con áreas relevantes en el desarrollo de un país que hay que producir una transformación. Correcto, puede sí. Ser la educación, puede ser el educación, gobierno, política, gobierno, arte, sí. cultura, arte, cultura, comunicaciones. todo eso, comunicaciones. Imán y Lea Santoso fueron los primeros que inician ese movimiento en su país hacia el mundo. Inician ese movimiento en el país hacia el mundo, correcto. O sea, están hospedando el resto del mundo para venir ahí
y en 2007 y entonces, no, 2005, perdón, mayo 5, 2005 están conectados 130 ciudades por telecomunicaciones al evento que en el estadio principal y estamos 80,000. Y entonces a mí me invitan en este momento a ser el facilitador de este movimiento que surge de ese momento de entrada. Y sí es Imán Santoso y Lea Santoso, que son los que están iniciando el proceso ahí en su propio país. El trabajo de Imán y Lea Santoso junto a Mamá Hanna básicamente está orientado hacia el mundo de la pobreza. Correcto, 40,000 pueblos que Ahora, están en la pobreza. ellos son personas que han trabajado básicamente con iglesias, son personas cristianas que han afectado al país o han incorporado también a otras áreas de la sociedad. Otras áreas de la sociedad, o sea, que son reconocidas y respetadas por las iglesias y han trabajado dentro de esa esfera, pero han trabajado mucho en el área política, o sea, que son amigos de muchos líderes políticos en su propia ciudad de Yakarta, pero en otras partes del mundo, del país. Y entonces ellos tienen conexiones por esa parte, pero la década anterior se dedicaron dentro de todo su peregrinaje a movilizar la oración. Entonces la oración ha sido por una década y luego alcanzando a los pueblos inalcanzados, que son muchos, con las buenas nuevas. Entonces yo fui con mi esposa como 3 veces en el curso de la década de los 90, donde estaban viendo cómo podemos ayudar a estos pueblos étnicos distintos que están en el país. Y de todo eso él surge con la visión, lo más que podemos hacer es clamar a Dios. Tenemos un Dios que tiene todo poder, toda gracia, y que podemos apelar a Él por este país de Indonesia. Entonces, en esa primera década, Él está enfatizando la oración y el llamado para ver todos los pueblos étnicos distintos ser bendecidos. Y luego la segunda etapa abre en 2005 con este evento, enfocando las 7 esferas y los 7 diferentes desafíos que han identificado como grupo. Hemos trabajado juntos para identificar eso. Cuando él ve la realidad de un país y que quiere hacer algo por aportar a que esa realidad cambie, motivado por su esposa, él ve la necesidad de recibir capacitación, Correcto. recibir una formación, por eso va a Harvard. Sí. Eso es interesante porque algunos que quieren hacer este mismo trabajo de transformación a veces no ven esa necesidad. Correcto. Ven que eso no es tan importante para el desafío que tienen por delante. ¿Qué te parece a ti eso? Creo que es cierto. Porque algunos pueden decir, mire, yo creo que aquí el desafío es tan relevante, no tengo todas las herramientas, no tengo todo el conocimiento, necesito formación que no tengo y necesito prepararme, y eso me va a tomar un tiempo, porque no creo que fueron 2 meses a Harvard. No. Y antes de iniciar recién a materializar lo que creo que es el sí que Dios me está llamando para producir transformación. Otros no lo ven así, otros seguramente dicen, me basta con mis propias habilidades, no necesito quizás buscar esa capacitación. Sí, una cosa es un dilema ahí, pero ¿qué te parece? Es recibir el entrenamiento y la capacitación, pero por otro lado es abrir campo para relacionar con personas que también son personas de influencia. En el caso de él, los políticos del país lo respetan porque él tiene mucho conocimiento en cuanto a política también, pero también por su preparación en Harvard. Entonces, él tiene eventos invitando a políticos del país y ellos participan, tienen debates, tienen conversación, porque son de diferentes puntos de vista, ¿no? Religiosos y en otras maneras. Entonces, hay estos debates, conversaciones, y él está aceptado y recibido. Cada año yo he estado con él, él tiene la reunión de las 7 esferas que mencionamos. Y tiene representantes de las 7 esferas, uno de la esfera política y otros, y hemos estado 2006 y luego en otra ocasión he estado y hace 2 años con el enfoque a los 40,000 pueblos, aldeas. Y entonces se escucha a cada uno de los facilitadores, los llamamos catalizadores, son los que catalizan movimiento e iniciativa
facilitadores son los que facilitan el resultado de la catalización. Entonces está reuniendo los facilitadores de estas áreas, ¿no? De media masivo, que está trabajando con grupos, con personas, para ver principios, valores introducidos en estas 7 áreas, para ver transformación cultural. Entonces cada vez está recibiendo los informes, están comunicando juntos y viendo que es una iniciativa y no solamente por separado, sino juntos tenemos que ver este magno desafío para este país. Cuando ellos toman la decisión de ir a Harvard, era un matrimonio que tenía, ¿qué edad más o menos? Bueno, ellos no tenían hijos, entonces no fue un asunto de dónde estarían los hijos. Y fueron primero para entender un poco la realidad del país más grande religioso de Islam. Entonces querían conocer esa realidad y fueron al único lugar que ellos encontraron para entender bien lo que es Islam. Y para Indonesia, cuando inicia el país, se da lugar a no solamente una religión. Muchos países que tienen esa religión se limitan en un sentido a los que están ahí viviendo a tener que tener o seguir esa religión. Sí. En el caso de Indonesia, tienen lo que se llama la Pancasila, que son 5 principios iniciales, fundamentos de toda la proposición para el gobierno del país. Y en eso está que hay un Dios, es uno de la proposición, hay un Dios. Y otro es que hay apertura a las diferentes persuasiones en el país, porque hay diferentes pueblos étnicos que también son hindúes, hay otros que son cristianos. Entonces, en la misma constitución del país se integra desde el principio esta apertura. Entonces, él está trabajando dentro de esta apertura legal y nacional. Eso es interesante porque uno podría pensar trabajo solamente con los cuales yo creo que calzan con mi formato de convicción espiritual, y no con otras etnias que a lo mejor con las cuales podría tener mayores diferencias. En este caso no es así. No es así. Entonces, él está muy abierto y tiene muchas amistades, como Mama Hanna, con todos los diferentes líderes religiosos. Yo celebré con ellos un día con Dora y fuimos en la celebración nacional del país. Entonces fue una gran celebración y estuvimos ahí conversando con los de los otros grupos presidentes y responsables dentro del grupo religioso musulmán y otros, y en una conversación él sabía que yo era cristiano y comprometido con mi fe, pero con mucha apertura, hablamos de fútbol, hablamos de otros temas y fue un ambiente muy especial y caminamos juntos celebrando la apertura de una nación, muchos dicen musulmán, pero con su base diciendo no, estamos abiertos a las diferentes religiones. Entonces ahí estamos juntos celebrando esta celebración del nacimiento del país de Indonesia. Para tener esa apertura, ¿qué se necesita? Porque no todos tienen esa apertura, incluso algunos tienen conflictos por solamente a lo mejor estar en una mesa con un hindú, por decirlo de esa forma. Y esas diferencias muchas veces lo que ha provocado son distancias y quiebres que no hacen ningún aporte en la sociedad. ¿Qué es la virtud que se debe tener y cómo entrenar esa apertura? En el caso de Indonesia yo puedo poner tal vez la respuesta tomando ese caso en el sentido que ellos reconocieron que hay un Dios. Y eso está dentro de la Constitución. Entonces, partiendo de esa realidad, entonces somos todos humanos, hechos por Dios. Ahí estamos en la misma cancha de fútbol, en la misma cancha, todos en un lugar. Tenemos diferentes persuasiones, perspectivas, compromisos religiosos y otros. Pero partiendo de ese lugar, nos encontramos como seres humanos. Y es con eso que comenzamos a ver cuáles son valores valiosos para seres humanos, no importa qué es su religión. Y partiendo de eso es todo lo que se ha podido realizar con los 40,000 aldeas y las ciudades y la vida ahí en Indonesia. Y creo que lo que sucedió en la Constitución
fue fundamental para lo que están viviendo hoy día, con mucha apertura en ese sentido. El efecto del sí, historias que transforman vidas. Este libro, escrito por Luis Buch, aquí aparece la historia de Indonesia, usted lo puede comprar en amazon.com y hoy vimos una historia de transformación, no solamente que tiene que ver con un mundo hacia la pobreza, sino que un mundo de la diversidad, donde también es interesantísimo ver cómo cada uno de ellos se une bajo una misma visión de querer transformar un país.